Bienvenidos al oráculo de Luna Nueva en Géminis, que se perfeccionará mañana a las aproximadamente la 1:30 de la tarde, hora peninsular española. Hemos terminado la primera temporada de eclipses de este año y ahora entramos en una especie de periodo de transición, aunque no por ello, y ahora explicaremos por qué, estas próximas semanas van a ser absolutamente pacíficas. El anterior eclipse, el de la luna llena que sucedió en Escorpio, ha dejado las cosas bastante removidas, bastante tocadas y sobre todo planteando la necesidad de repensar y realmente ponernos manos a la obra con temas muy fundamentales de nuestra vida, cosas que nos alimentan. Ahora está luna nueva en Géminis, inicia un nuevo ciclo lunar en el que realmente el tema principal va a ser la comunicación, que es algo muy propio del signo de los gemelos. Recordemos que Géminis es un signo dual en el que nos encontramos siempre inmersos en el juego de las polaridades, el día y la noche, lo cierto y lo falso, lo claro y lo oscuro, lo definido, lo no definido, pero sí que es cierto que al ser un signo de aire, como todos los signos de aire, a Géminis le interesa básicamente aquello que puede gestionar mentalmente. Y en el caso de Géminis se trata de la acumulación de información, de datos. Cuantos más datos, mejor. Cuanto más datos definibles y almacenables, mejor. Luego esos datos están para ser transmitidos. Hablamos de un signo que es altísimamente social, como todos los signos de aire. ¿Qué tiene de característica esta lunación? Bien, seguro que todos estáis al caso de que Mercurio está retrógrado, va a estar caminando muy lentamente marcha atrás hasta el día 3 de junio, en el momento en el que se quedará completamente estacionario, es decir, no se moverá. Esto en un planeta acostumbrado a ir muy rápido es absolutamente antinatural. Mercurio es el regente de la lunación en Géminis. ¿Qué quiero decir con esto? Sol y Luna se unen en el grado 9 del signo de los gemelos y el planeta, que es el dueño de esa zona de la carta, de ese signo, está en un estado que los antiguos llamaban un mal estado cósmico. Está perjudicado, no está pudiendo ejercer sus habilidades al máximo ni de manera óptima. Por lo tanto, en esta luna nueva, momento de inicio del mes lunar en el que acostumbramos a sembrar intenciones, hemos de ser particularmente cuidadosos con aquello que pensamos y con aquello que decimos, que son básicamente los dos grandes negociados de Géminis. La forma de pensar, la mente, nuestras ideas, y la forma en que comunicamos aquello que hemos pensado. Al estar Mercurio, el regente de la lunación retrógrado, hay que tomar unas precauciones adicionales porque habréis notado, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos días, que expresarse mal, crear malentendido, creer que decimos una cosa y que no se entienda, está siendo lo más habitual. Esto empujado por el hecho de que hay muchos planetas, hay 3 planetas que han entrado en Aries en este mes y que en los momentos en que estoy grabando este vídeo, hoy domingo, se produce la unión en Aries de Marte y de Júpiter. Por lo tanto, es una tendencia a la precipitación marciana, más típica, en arrancar a correr casi sin haber ni preparado el por qué salimos corriendo. Júpiter esto lo aumenta, lo exagera, lo expande. El riesgo de precipitación es muy grande. Por tanto, con todas estas condiciones, si algo hemos de ser muy cuidadosos en las próximas semanas es en esa precisión a la hora de escoger las palabras para decir las cosas, estar seguros de que estamos expresando realmente aquello que pensamos y que queremos decir, pensar antes de hablar. Eso va a ser fundamental para evitar muchísimos problemas. A partir de aquí se ha planteado este oráculo de la siguiente manera. He escogido 2 cuarzos, porque el cuarzo es una piedra que, entre otras cosas, sirve como transmisor de información, sobre todo si trabajas a nivel onírico, y la esmeralda en concreto porque es una gema asociada a Géminis, específicamente al grado 22 y a una estrella de muy buena reputación que es el Naz. Cuenta también la leyenda que la esmeralda es la gema que se le cayó a Lucifer, a Iblis, en
en la cosmogonía islámica cuando fue expulsado del paraíso y se precipitó hacia la tierra. La esmeralda, al caer en la tierra, lo que hace es acumular esa sabiduría que proviene de lo alto, y aquel que la sepa encontrar, que la sepa trabajar, va a contar con ese encanto luciferino, ese encanto del portador de la luz y esa sabiduría para quedar protegido frente un poco a las asechanzas que le puedan rodear y para mejorar sus condiciones. Es una piedra que protege precisamente porque te dota un poco de ese encanto de encantador de serpientes en el que va a ser difícil engañarte. Para este oráculo hemos escogido el tarot egipcio y el tarot mítico y nuestra runa de resumen. Vamos a empezar por la runa de resumen. La runa de resumen es Gera. Gera nos salió en alguna edición anterior. Recordemos que Gera no tiene posición ni anversa ni reversa. Es un signo, es un glifo completamente circular que siempre está dando vueltas y que nos habla del ciclo solar anual. Nos habla de la necesidad de integrar los ciclos y en este momento de entender, más estando en Géminis, que todo está sujeto a un cambio constante. Por lo tanto, aquel que sigue caminando al mismo tiempo que evoluciona, que persiste, que sigue, que acepta que las cosas a veces no suceden exactamente como uno esperaba, el cómo no es lo más importante, pero que mientras uno tenga claro hacia dónde va, estamos bien encaminados, nos va a asegurar un triunfo precisamente por perseverancia y por sabernos amoldar a cómo suceden los ciclos naturales. Gera nos garantiza ese triunfo siempre que no caigamos en la rigidez y que no caigamos en la precipitación ni en la prisa. Por tanto, muy de acuerdo a lo que acabamos de comentar de pensar antes de hablar y escoger bien lo que decimos y pensar muy bien lo que vamos a decir. Si escogiste la columna de la izquierda, que está bajo este cuarzo lemuriano, el cuarzo lemuriano os lo voy a enseñar más de cerca. El cuarzo lemuriano se dice que permite la transmisión de información a grandes distancias. Y vamos a ver qué tenemos debajo. El tarot egipcio, esta carta de aquí, fijaros en la escena que nos muestra, nos habla del rencor. Está asociada a Saturno, veis este glifo aquí abajo, y en este caso de lo que nos advierte es de no quedarnos anclados en los deseos de venganza por una ofensa o por una situación complicada, sobre todo proveniente de alguien con mayor autoridad, que podemos sufrir. En este caso la venganza es estéril, sencillamente esta carta es un aviso, dice cuidado, porque puedes tener un choque con la autoridad, cuidado, porque alguien puede intentar ejercer una actitud no justa y tirando a violenta o agresiva sobre ti, y como estás precavido, evítala. ¿Cómo? Lo acabamos de mencionar. Vigila cómo te comunicas, cómo te expresas y cómo te relacionas. Atención a esto. La carta que la acompaña del tarot mítico, que nos refiere a la mitología griega, es la del sumo sacerdote, representada aquí por el centauro Quirón. Recordáis que Quirón sufría una herida que nunca sanaba y de la cual nunca se podría librar ese dolor porque Quirón era inmortal. Al final de su vida logró hacer un trueque entre su inmortalidad y un tema relacionado con la liberación de Prometeo y pudo descansar, sabiendo que en el momento en que muriera podría descansar de ese dolor. Pero la grandeza de Quirón, que Quirón es un maestro y es un sanador, reside en la buena gestión mental, que no emocional o instintiva, del conocimiento del dolor. Quirón al final a donde nos lleva es a no quejarnos sistemáticamente de que el mundo es malo, es injusto, de que todo el mundo nos trata mal, y más en estos momentos que Quirón está transitando por Aries. La combinación de Quirón en Aries suele dar personas que nunca toman decisiones, intentando que otros las tomen por ellas y acaban acusando al mundo de estar en su contra. Pues no se trata de eso. En este momento, y teniendo en cuenta esto de aquí, lo que conviene saber hacer es aceptar esa sabiduría de que las cosas que nos duelen hay que aceptarlas como son, pero que a medida que vayamos adquiriendo más conocimiento sobre ese mecanismo del dolor, seremos capaces de, ayudando a otros en procesos similares, ayudarnos a nosotros mismos. También es un buen momento para establecer o para revisar nuestros principios morales y de creencias y sacarlos de la zona de confort de la rigidez, de las verdades absolutas. Puede haber muchas verdades muy ciertas para quien las vive, que no tienen que coincidir absolutamente con aquella que creemos nosotros. De nuevo el mundo mental, el mundo de las ideas y el mundo de la comunicación. Si escogiste la columna del centro, teníamos asociado este cuarzo chamán. El cuarzo chamán está relacionado con los viajes interiores,
lo que yo llamo la subida y bajada a través del eje del mundo, pero es el eje del mundo personal, el eje del mundo que nos conecta con lo que está en la raíz de lo que fue y lo que está en la parte superior del árbol de lo que será. Y mientras tanto subes y bajas a través de las diferentes dimensiones temporales y de conocimiento, desde una óptica muy, muy primigenia. Es el retorno a la naturaleza. En el tarot egipcio nos da la carta llamada la suerte, que también, como veis, está asociada a Saturno, veis el glifo aquí. En esta carta lo más interesante es esta persona, que es un personaje de autoridad, lleva un tocado con una serpiente sagrada, que parece recibir un rayo, una iluminación de la esfera superior, y que vemos tiene en la base unas cadenas rotas. Esta carta nos habla, sí, de noticias referidas a un supuesto golpe de suerte, de la índole que sean, pero cuidado, esta suerte proviene de haber trabajado mucho en la consecución de este objetivo. Por lo tanto, no es una carta que nos indique ahora ya puedes descansar sentado en una silla, sino que el avance continúa. La suerte depende mucho del trabajo que tú hayas aplicado. Saturno depende mucho del esfuerzo y de la responsabilidad con la que estés manejando tu vida. Ese trabajo continúa. Te has liberado de un obstáculo y vas a liberarte del siguiente y a progresar hacia arriba. La carta del tarot mítico que la acompaña es la carta de los enamorados y nos está dando una pista muy importante hacia cómo avanzar y cómo mejorar esta suerte. Esta suerte la vas a conseguir si realizas una buena elección. ¿Qué escena tenemos representada aquí? La escena de París, el príncipe París, que acabó desencadenando la guerra de Troya por raptar a Helena, la esposa de Menelao de Esparta, y París tiene en su mano una manzana de oro. ¿Recordáis el famoso concurso que se planteó entre las tres diosas? Tenemos a Atenea, elemento aire, a Afrodita, elemento agua, y a Hera, la esposa de Zeus, con la bola del mundo, que nos habla de ese dominio sobre todo lo mundano. Estas tres diosas pusieron un auténtico compromiso a Zeus, exigiéndole que eligiera cuál de las tres era la más bella. Zeus, que de pelo no tenía un pelo de tonto, tenía muy claro que eligiera lo que eligiera, le iban a llover las bofetadas, porque las otras dos diosas descartadas se iban a sentir muy ofendidas y buscarían venganza. Total, que se buscó a alguien que pringara en su lugar. Escogió a París, que era un chico, un pastor que vivía en los montes y que tenía fama de, un profundo conocimiento del mundo de las mujeres, que era guapo, ligaba mucho, siempre estaba bien acompañado, y le dijo, bueno, París, tú que tienes criterio para esto de la belleza, pues vete y, delante de las tres diosas, elige la más bella. París, que era joven pero tampoco era tonto, no quiso hacerlo. Le dijo, elija la que elija, las otras dos me van a buscar problemas. Zeus envió a su mensajero, a Mercurio, que le dijo, oye París, si no me cumples este recado, el que te va a castigar voy a ser yo. El pobre París finalmente dijo, bueno, de perdidos al río, tengo que elegir. ¿Qué hicieron estas tres señoras? Cada una le ofreció algo muy apetitoso. Atenea le ofreció convertirlo en un guerrero muy inteligente y con una gran fama en la historia. Hera le ofreció el dominio sobre todas las naciones del mundo y Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella de la tierra. Claro, ese era el punto más débil de París, al que le gustaban mucho las chicas, y acabó decantándose por Afrodita, quien le dio la manzana de oro. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, tenemos a Atenea y a Hera que se fueron de bracete las dos, en teoría aceptando el resultado, pero empezando a planificar su terrible venganza. La venganza fue que evidentemente la mujer más hermosa de la tierra era Helena, esposa de Menelao, y que cuando París se enamoró y la raptó, dio origen a la guerra de Troya, que acabó desembocando en la destrucción absoluta de esa ciudad de Asia Menor. Esta carta de los enamorados de lo que nos habla es de tener que tomar una elección correcta y sobre todo de no caer en el error en el que cayó París, que es tomar una elección precipitada o demasiado instintiva. Venimos de esta carta de aquí, marcada por Saturno, y nos habla, tu buena suerte está basada en una buena elección. Cada elección tiene una parte de renuncia y ninguna elección es perfecta. Por lo tanto, sé muy consciente de por qué eliges algo, de a qué estás renunciando y de qué pros y contras tiene cada opción. Ninguna va a ser absolutamente perfecta y tendrás que comparar, pero intenta tomar una decisión que sea lo más saturniana, lo más responsable y lo más práctica posible, no respondiendo a una emoción
sencillamente sin pasarla por el filtro de la razón. Mercurio de nuevo. Y si escogiste la esmeralda, tenemos en el tarot egipcio esta carta que nos habla del avance. Vemos a esta figura que sale de una zona de noche, de oscuridad, lleva en la mano el ángel, el símbolo de la vida, y entra en una especie de templo de color verde donde hay mucha luz de día, y aquí está amaneciendo. Esta carta nos habla del esfuerzo continuado de evolución, del avanzar para conseguir lo que queremos, sin prisa pero sin pausa. De nuevo, nos habla de que el crecimiento está en el camino y no en el llegar a un lugar. Es muy valioso el crecimiento de vida que hacemos a medida que avanzamos y no nos podemos despistar. Está regido por Venus. Venus nos habla no solo de la belleza, sino también de aquello que nos alimenta y de aquello que nos hace disfrutar del momento en el que estamos. Por lo tanto, no es un avance meramente desencarnado y espiritual, sino que está anclado en las cosas cotidianas. Y en el tarot mítico nos aparece el as de pentáculos, el as de oros, que es una carta de éxito rotundamente material. Estamos a punto de conseguir eso que hemos estado buscando, pero tampoco podemos quedarnos quietos. Estamos en la época de Géminis y hay que moverse siempre. Y recordad que Gea es movimiento constante. ¿A quién tenemos aquí? Este es Poseidón, el dios de los mares, pero no era solo el dios de los mares y de las aguas de la superficie, sino también el dios de la superficie de la tierra. Era un dios muy pasional, medía muy poco sus impulsos y aparte de ser el dios de los océanos, como sacude la tierra cuando se enfada, es el dios de los terremotos. Muy típico de Urano en Tauro en este momento, ¿de acuerdo? Nos habla realmente de esa conquista material que está al alcance de la mano, de esa abundancia, pero nos habla también de seguir ejerciendo un control sobre los instintos más desatados de codicia. Está muy bien conseguir aquello que buscábamos, está muy bien sentir esa seguridad material, pero no nos volvamos tan ambiciosos como Poseidón, que uno de sus mayores fuentes de conflictos era su continua necesidad de apropiarse de superficie, de tierra en superficie. Miramos bien lo que tenemos y seamos conscientes de lo que vale la pena conservar sin caer en un hambre infinita de acumulación. Por lo tanto, toda la tirada veis que nos habla de movimiento, de avance, de opciones, de tomar decisiones, de adquirir conocimiento, de medir lo que tenemos versus lo que todavía nos falta y de si es justo apropiarnos de más cosas de per se, y nos habla de comunicación. Vuelvo a insistir. El kit de la cuestión estas semanas y en este nuevo mes lunar es cómo comunicamos. ¿De qué manera nos comunicamos con las personas con quien mantenemos relaciones? Los temas que tenemos pendientes de hablar. Cosas que no se hablan o que están ocultas y que deben desvelarse en un momento dado. Todos estos temas van a estar muy presentes en el próximo mes lunar y van a exigir nuestra mayor atención. Por lo tanto, os lo recuerdo, más vale hablar poco y hablar bien que meter continuamente la pata. Recordad aquello de que uno es dueño de lo que calla y es esclavo de lo que dice. Y ahí está el límite que hemos de saber manejar. Feliz luna nueva.